Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Saludos y muchas bendiciones a todos los que siempre están a través de Olam 7 Internacional observando la programación. Gracias por acompañarnos en su programa Revelaciones Bíblicas. Tenemos el gozo, el pastor Espino como invitado especial y su servidor, el pastor Julio Alfaro, de saludarles con mucho aprecio y oración para que estén atentos al programa de hoy. El programa de hoy trae por título La deidad del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya hemos estudiado la deidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la deidad del Espíritu Santo en los Evangelios. Ahora vamos a estudiar la deidad del Espíritu Santo en el libro Hechos de los Apóstoles. Y luego, en un programa futuro, vamos a estudiar la deidad del Espíritu Santo en las epístolas paulinas. Así que no se pierda, regrese después de esta pausa musical, disfrute del canto que venimos con el tema sobre el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Abrigadas y salvas en el redil, las 99 están, pero allá en el bosque perdida va una pobre rendida de afán, por el monte escabroso y aterrador, muy lejos vagando del pastor, muy lejos vagando del pastor. Del rebaño no basta un tierno pastor, las 99 aquí, mas responde el pastor, una oveja hoy descarriada va lejos de mí, y en la sierra escarpada ya voy a entrar, mi pobre oveja rescatar, mi pobre oveja rescatar. No sabrá el mortal del río veloz que el pastor tuvo que cruzar, ni cuán negra la noche fue en que salió su oveja perdida a buscar. Sus gemidos y quejas podía oír, enfermo
Gracias por continuar con nosotros en su programa Revelaciones Bíblicas. Vamos a orar. Invito a todos los Gloria que a estén Dios. observando que nos puedan acompañar para Amén. hacer una oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este programa. Ayúdanos, por favor, para poder transmitir el mensaje de tu palabra. Usa al pastor Espino, tu servidor, a Josué, a Ninosca, los que están en producción. Igualmente a las personas que nos están observando. Amén. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que busque su cuadernito, su lapicero, que vamos a entrar en materia. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir hablando sobre la naturaleza, sobre la deidad, sobre la divinidad del Espíritu Santo, pero ahora basado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que, Pastor Espino, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pastor. El tiempo es suyo. Gracias, pastor. Qué privilegio una vez más hablar de este tema tan importante como el Espíritu Santo. Y definitivamente, pastor, es un privilegio estar acá hablando sobre un tema que está siendo atacado, pastor. Sí. Usted ha sido testigo cuánta gente ha estado. Y yo siempre les digo, cuando usted comienza a atacar una deidad, va a atacar la otra y luego se va a quedar sin el concepto de Dios y ojo, va a terminar adorando cualquier cosa. Mucho cuidado, por algo Jesús dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, pastor. Así Es tan sagrado eso, es tan sagrado. Y vamos a hablar un poquito del Espíritu. Veamos un poquito, para hablar de Hechos, quiero el contexto, vamos a ir a el libro de Lucas 24, el mismo autor. Recuerden que Lucas es el único escritor no judío, y en el capítulo de 24 él registra la promesa del descenso del Espíritu Santo, ahí en Hechos 24, Lucas el capítulo 24, y vamos a leer ahí a partir del versículo 45. Note lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra. 45, versículo 48 y 49. Lucas 45, 24, versículo 45 y 49. Veamos lo que dice. Vamos a leer Lucas 24, 45 Sí. en adelante, ¿verdad, pastor? Del 45 Así es, en adelante. Dice 45 en adelante. así: Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, versículo 46. Así es. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. 47. Sí. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Siga. Versículo 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. Sí. Versículo 49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ahí está. Esperaos acá hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y aquí Lucas está usando la misma fraseología de Lucas de Hechos 1. Si usted hace un análisis, pastor, paralelo, lingüístico, habla de testigos, seréis testigos, recibiréis poder, seréis investidos, la promesa que viene de lo alto. Toda esta frase, ¿a dónde la hallamos? Arrancamos con Hechos. Ahí nos vamos a detener, producción. Necesito que tengas abierto el libro de Hechos porque no nos vamos a salir de acá. Ahora, pastor, un poquito el contexto histórico. Sí. Hechos va del año 31. Sí. ¿Cómo sabemos que del 31? Porque nos habla del aposento alto. Recuerden que el Pentecostés vino 50 días después de la Pascua. Algo así como en mayo para nosotros, Nisan, y un mes más, un par de meses más, hasta el año 63, que es cuando cierra Hechos diciendo que Pablo está preso.
63, 64. Porque ya sus últimos 2 años los pasa en Roma. Ok. Ahora, veamos cómo arranca el libro. Hechos 1. Note lo que dice la palabra de Dios. Versículo 2. Hechos 1:2. Hechos 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Aquí nomás, la introducción por medio, después que recibió los mandamientos, por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahí aparece, pastor, la palabra neuma agión. Neuma agión, santo Espíritu. neuma, santo espíritu. En el griego es el neuma agión. Dice que por medio del Espíritu Santo él transmitía los mandamientos a sus apóstoles. O sea, la comisión evangélica se hacía de Cristo, Espíritu Santo, él iba, traía y daba a la iglesia. Y vamos a leer ahí un poquito. Vamos a seguir leyendo en el 1.8. Note lo que dice en Hechos 1.8. 1:8. Sí. Leamos desde el 3, pastor. Bueno, ahí lo tenemos, 1.8. 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí está, exactamente. Recibiréis poder cuando viniere ¿quién? El Espíritu Santo. Nuevamente el agente, hablando en tercera persona, Cristo está despidiéndose, Cristo está nuevamente dándole esa formación a la iglesia, está dándole esas instrucciones finales. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, neuma agión, y me seréis testigos, Judea, pastor, Samaria y hasta lo último. De la tierra. ¿Sabe cuántos hermanos había ese día que estaba hablando Cristo? Pablo nos lo dice. Pablo nos lo dice en 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Nos vamos a salir. 15. Nos vamos a salir, producción de Hechos, porque sí necesito leer ese texto de 1 Corintios 15, del 3 al 6. 1 Corintios 15, del 3 al 6, por favor. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, versículo 5. Amén. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Así es, sigan. 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos. Ahí a la vez, está, gloria. La mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Amén, ahí está. Entonces, ya el Espíritu, Cristo está despidiéndose. Estamos hablando que en ese periodo Él estuvo 40 días, estuvo organizándolo. Recuerden que Él ascendía 2 veces. La primera ascensión, pastor, cuando le dice a María, no me toques, don't touch. Esa fue la ascensión con las primicias, con las primicias. Y luego, eso fue el domingo de resurrección. Y luego, 40 días después, ya la ascensión final, que es cuando va solo. La ascensión final es cuando va solo, que el mismo hecho dice, varones hermanos, le dijeron los ángeles. Ahora, yo quiero que veamos cuán importante es el Espíritu Santo en la formación de la iglesia. Y vamos a leer Hechos 1:4. La dirección de la iglesia estaba a cargo del Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos 1:4. ¿Sabe, pastor, que la palabra que usted leyó dice recibiréis poder? Hay 2 palabras griegas en el Nuevo Testamento para poder. Kratos, de explosión, la palabra kratos, y la palabra griega dunamis. Y la palabra que aparece ahí es dunamis, de dinamita. Sí. ¡Pum! Explosión. Es expansivo. Expansivo y poderosísimo. Y la terminología griega es explota, pero se expande. Amén. Hechos 1:4, producción, por favor. Vamos a leerlo, pastor. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo
les dijo, oísteis de mí. El 5, ahí nomás, el 5. ¿Cuál es esa promesa que tenían que esperar? Pero, no, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así es. Entonces, ellos ya estaban bautizados en agua, pero necesitaban la investidura celestial. Y aquí hay un principio importante, pastor. Sin el Espíritu Santo es imposible predicar. Nosotros, si no tuviéramos el Espíritu Santo, seríamos meramente máquinas que repiten conceptos, pero sin vida. Entonces, les dice nuevamente el mismo lenguaje de Hechos 24, de Lucas 24, le dice, esperen, va a venir el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto fue la espera, pastor? 10 días. 10 días. 10 días que, como vamos a ver, hay condiciones para tener al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Hay condiciones que las vamos a ver más adelante. Entonces, les hace la promesa, va a venir el Neuma Agión, van a tener al Espíritu Santo, y vamos a leer en el capítulo, note lo que dice en el capítulo 2. Vamos a irnos ahora al capítulo 2. Veamos lo que dice el capítulo 2 y versículo 1. 2:1. Sí, vamos a ver lo que dice el capítulo. Ahora, antes de leer eso, pastor, recibirán poder para hacer ¿qué cosa? Testigos. Siempre el Espíritu Santo es misionero. Yo no puedo decir, yo tengo el Espíritu Santo y no le hablo a nadie a Cristo. Siempre el Espíritu Santo es misionero. Por eso es que no se concibe esa gente que dice, es que yo estoy con Dios en mi casa. Si estás con Dios, de tu casa vas a salir a predicar. De tu casa vas a ir a hablar a otros. Sí. De tu casa vas a ir a hacer la obra. De tu casa vas a involucrarte. O sea, ese tipo de gente que quiere vivir evangelio aislado. Es que son hipócritas allá. Es que allá... no, hermano, eso no existe. Cuando viene el Espíritu Santo, lo menos que vas a hacer es estar quieto y estar callado. Hechos 2:1. Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, dice la Biblia. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad. Así es. El don. Ahora, la palabra lengua, una aclaración, eso podemos tener varios programas pronto, pastor. Me gustaría que tuviéramos el don de lengua. Yo lo divido en dos temas. Hechos 2 y en 1 Corintios 14, porque son dos contextos. Rápidamente, la palabra lengua es la palabra griega glosa o gloxa, con las dos pronunciaciones se pueden usar en el griego, que significa idioma, dialecto, lenguaje. Ahora, ¿cuáles fueron las condiciones para esto? ¿Cuáles fueron las condiciones para eso? Ojo, para que el Espíritu Santo viniese. Porque recuerden que ellos están recibiendo, pastor, la lluvia temprana. Sí. La profecía nos habla de lluvia temprana y lluvia tardía. La iglesia inicia con la lluvia temprana, la iglesia va a finalizar con la lluvia tardía. Así como hubieron señales, prodigios, milagros, los van a ver, pastor. Igual. Ahora, ¿cuáles fueron las condiciones? Yo quiero que leamos el 1.12, retrocedo un poquito. Hechos 1.12. 1.12 para que veamos las condiciones que ellos tenían. Hechos, el capítulo 1, versículo 12. Note lo que dicen. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo Sigamos. 13. Sí. 13. Vamos a leer el 13. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, hijo de Jacobo. Versículo 14. Sigan. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. 3 condiciones rápidas, pastor. Número 1, estaban unánimes. Sí.
¿Cuál es el problema de muchas congregaciones hoy en día? Incluso de muchas asociaciones, misiones. Incluso, no crean que las divisiones solamente son asunto de la iglesia organizada. También en muchos grupos de sostén propio, pastor, hay pugilatos, hay conflictos. Siempre hay una cabeza que quiere. Ese tipo de espíritu, pues no crece la obra. Estaban unánimes. Primera condición. Unidad. Unidad. Esos 10 días, pastor, no eran para estar. Nos dijo que esperaran. Sin Vamos, hacer nada. sí, sacate el dominó, sacate el tablero. Esperemos. No, eso no es así, hermano. Hermano, recuerda, pastor, que ellos vivían en conflicto. ¿Quién será el que estará a tu derecha y a tu izquierda? Estaban unánimes. Estaban estaban en oración. Sí, ruego. O sea, comenzaron a orar. Y número 3 dice que estaban juntos. Esto implica, pastor, que se quitaron las diferencias. Porque lo dice la Biblia, andarán dos juntos y no se pusieran de acuerdo. La palabra juntos ya implica, pastor, que ellos habían dejado de lado las diferencias. Entonces, hay 3 cosas esenciales, hermano, que acá nos enseña Hechos, sobre que el Espíritu Santo, por eso a mí no me sorprende gente que dice que lo niega. ¿Por qué? Porque no entienden este ministerio. El Espíritu Santo, como tercera persona de la deidad, debe tener condiciones: unidad, oración, y estaban humildes, habían dejado las diferencias, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, muchas veces, yo no quiero dejar la presidencia de un ministerio, no quiero dejar el liderazgo. Yo soy el líder, solo a mí mírenme exactamente, como el que puede. Yo soy el mejor. Entonces, todo ese tipo ya había quedado atrás. Cuando él viene, cuando él desciende, a los 10 días, ellos están unánimes, pastor. Humildes. Y ahí comienza el ministerio del Espíritu Santo. Pero ahora, yo quiero ver un punto. Miren cómo va avanzando esto. Reciben poder. Ahora, ¿por qué les da el don de lengua? Porque ya no había tiempo para que ellos fueran a aprender una lengua a las escuelas, ni recursos. Recuerden que la mayoría de los cristianos de la iglesia primitiva eran gente, pastor, que no tenía dinero. Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaría que ellos aprendieran un idioma? No, claro. Entonces viene y les da el don de lenguas. Y comienza el ministerio a tal punto que vamos a adelantar un poquito al 13.1. Mire lo que dice Hechos 13.1. Note lo que dice Hechos 13.1. En la iglesia que estaban en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, ¿sí?, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Así es. Versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así es. Entonces, ¿quién elegía, pastor? ¿A quién se apartaba? ¿Quién elegía? El Espíritu Santo. Apartadme. Ahora, ¿qué estaban haciendo nuevamente? Y estando la iglesia en oración y ayuno. Nuevamente, no solo era... Aquí encontramos otro principio. No solo era en el capítulo 1. 13 capítulos después, la iglesia tiene esa misma disciplina. Entonces, ¿por qué antes yo tuve poder? ¿Por qué ahora no? Hay muchos hermanos que dicen: no, es que cuando estaba el pastor tal, viera cuántos estudios tenía. Cuando estaba fulano, yo no fallaba a los cultos, pastor, antes. No podés vivir del recuerdo. En la vida cristiana no se vive del ayer. La vida cristiana implica una renovación diaria, y eso lo hace posible el Espíritu Santo. Sí. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Él llama. Él elige. Y ahora mire en el capítulo 5, retrocedamos un poquito, producción, y ¿sabe cómo se le identifica en el capítulo 5? Esto es genial. Capítulo 5 del libro de Hechos. Capítulo 5 del libro de Hechos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 5 del libro de Hechos. Capítulo 5. Versículo. Versículo 8. Note lo que dice.
versículo 1 y adelante. 1 en adelante. Veamos lo que dice. Hechos 5, 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad, versículo 2. Sí. Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con otra parte del precio del terreno? Sigamos. Versículo 4. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendido, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ojo con esta declaración, pastor. Esta es una declaración contundente, No pastor. le mentiste a la electricidad, no le mentiste a la fuerza activa. O a la otra, a lo que emana del Padre, a Dios. Así es. Usa la palabra teos, a Dios. Pedro lo identifica como el Espíritu Santo. Ahora, recuerden entonces que esto se puede llamar una pequeña teocracia. Claro que sí. Porque, ahora, eso ha preguntado muchos hermanos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Ananías cayeron y mucha gente hoy no cae? Bueno, hermano, porque ahí había una dirección. Él era el regente, el Espíritu Santo estaba manejando la iglesia y él era el dirigente, hermano. Y ahí venían los juicios. Si tuviéramos nosotros de director del Espíritu Santo, ¿se imagina usted, pastor? Entonces, ¿qué es lo importante de este texto? No has mentido a los hombres, Sino a Dios. Sino a Dios. Pedro lo identifica claramente como Dios al Espíritu Santo. No solo elige, no solo llama, no solo capacita, no solo es el agente, sino que disciplina, que dirige la iglesia, sino que también disciplina, y es Dios. Y es Dios, exactamente. Entonces, ahora, ¿cómo, pastor, una electricidad puede tomar una decisión de llamar? No, imposible. La electricidad, si yo la apago, ya se apaga. Si yo la enciendo, se apaga. La electricidad es manejable. No tiene elección propia. Decisiones. No. Incluso las más inteligentes electricidades. Yo recuerdo que yo estuve en un hotel, pastor, que estuvimos en unos seminarios donde usted entraba y ya se encendían. Y usted exactamente. Y yo decía, wow, qué pero aún así, si yo lo dentro, no se enciende. Ahora, pastor, alguien puede decir, no hay manera. Alguien puede decir, sí, pastor Espino y pastor Julio, está bien, nosotros estamos de acuerdo que tiene personalidad, que el Espíritu Santo decide, elige y todo lo demás, pero nuestro problema es que Él no es Dios, Él es una fuerza que es parte del Padre. Eso me lo responde después de una pausa musical. Vamos a una pausa musical. Por favor, producción, un canto para alabanza a Dios y luego regresamos. No se vaya, Dios le bendiga. Ni cosa alguna.
Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y por las crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Gracias por continuar con nosotros en su programa Revelaciones Bíblicas. Estamos tocando el tema la deidad del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Antes de la pausa, le hacíamos la pregunta, ¿estamos de acuerdo? ¿Puede decir alguien, pastor, Ajá. que el Espíritu Santo tiene personalidad, que decide, que habla, que se comunica, todo lo demás, que guía? Pero en eso no hay problema. El problema es que no es Dios, dicen algunos. Así no dicen. es Dios, no puede ser Dios. Entonces, basado en lo que usted ha dicho, Así ya hemos es. visto de que es reconocido por Pedro. Así es. Y por otras personas, ¿verdad? En el tiempo pasado, principalmente en la ocasión de Ananías Y de Zafira, como Dios. O sea, Así es. por favor, que digan, es Dios. Es una evidencia, una primera evidencia que demuestra que el Espíritu Santo es Así Dios. es Dios. También me seréis testigos, mártires. La palabra martureos implica testificación de un poder de lo alto. Ahora, quiero que vean, pastor, algunas cosas que vamos a ver en estos minutos. Hay bastante material. Vamos a ir a Hechos 7. En la elección de los 7 diáconos, el Espíritu Santo tiene una actividad especial. Vamos a ir a Hechos, el capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 8, ¿verdad? Del 1, capítulo 1, de 7, ¿verdad? El 6, lo estoy mandando al 7. El 6, en el del 6, del 1 al 7. Note cómo él tiene voluntad propia, tiene elección propia. Hechos 6, del 1 al 7, producción. ¿Eh? Hechos, ahí está. Pero aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y le dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios por servir las mesas. Versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo Ahí y de está. sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Cuál era, pastor? Por el tiempo, porque quiero abarcar otros textos, lo dejamos ahí. ¿Cuál era la condición para ser un líder? Hoy en día el diaconado es visto con desdén, pero el diaconado es tan sagrado como el ancianado. Que sean llenos ¿de qué? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Esa es otra cosa, que hay gente que dice, danos una porción. Dame un pedacito. O usted lleno o no tiene nada. Eso de porción, eso no existe. Entonces, que sean llenos del Espíritu Santo. Eso era clave. O sea, el dirigente siempre que se elegía debía ser una persona llena del Espíritu Santo. Eso era lo clave en ese tiempo. Hoy en día, pues, a veces no. A veces es el que tiene más plata, a veces es el que tiene más palanca conmigo, es el que tiene más palanca con el presidente. Nada que ver. En aquel entonces no era así. Era el que sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, pastor, vamos a ver otro texto donde vean que al Espíritu Santo se le puede resistir. O sea, que Él te invita y Él lo insiste. Si fuera una fuerza, no te invita. Pero yo le puedo decir no a Él como rebelde. Vamos a ir a Hechos 7, versículo 51.
Hechos 7, versículo 51. Noten lo que dice la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 7, versículo 51. Hechos 7, versículo 51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Siempre. No te resistís ¿a quién? Espíritu Santo. Entonces, si fuera una energía, no fuera una resistencia. ¿Por qué? Porque la energía no trata de convencerme. Ahí Esteban está concluyendo su sermón. Esteban les dio un repaso del Antiguo Testamento, les comienza a decir, miren, esto de ustedes viene de allá, cuando estaban allá con Abraham, después cuando el becerro, les da una clase de Antiguo Testamento. Usted quiere Antiguo Testamento, aprenderle a Esteban. Y entonces, como ellos, ¿sabe qué estaban haciendo? Crujían los dientes, dice el texto. Claro, porque cuando ya no tenés argumentos contra la verdad, no te queda otra que denigrar. Y entonces le dicen, no se preocupen, yo sé que ustedes son igualitos que nuestros padres. Y resisten al Espíritu Santo. Por eso como predicador nosotros decimos, cuando hacemos los llamados, no resista la voz del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ojo, no dice resistes al Padre, no dice resistes al Hijo, resiste a la tercera persona de la deidad. Otro ejemplo, por eso les decía que voy pasando rápido. ¿Se acuerdan de Felipe? Vamos al 8. Rápidamente vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer en el versículo 34. Vamos a leerlo un poquito. En el 34, sí, Hechos 8:34. Note lo que dice la palabra de Dios. Hechos 8:34. El eunuco respondió Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Sigamos. 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzándolo desde las Escrituras le anunció el Evangelio de Jesús. Versículo 36. Yendo por el camino, 36. Gracias. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sigamos. 7. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es, siga. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. 39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Hay nomás producción. Luego el texto en el 44 dice que llegó a Azoto, que era otra ciudad. También vemos otro atributo. Eso se llama soberanía. Agarrar a alguien y ponerlo donde yo quiero. Soberanía propia. Él no es que esperó al padre. Padre, ¿dónde lo pongo a Felipe? O lo dejo que siga con el eunuco. Él estaba como dirigente de la iglesia. Señor, ahora usted se me va a Azoto. Y de Azoto fue a Samaria. Voluntad propia, guía, porque lo guió. Sí. Decide. Ahora, ¿a dónde más leo yo? Esto no era nuevo. ¿Se acuerdan de Jesús? Y dice, y luego que salió al agua, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, no me pueden decir, hermano, que él es una fuerza no te lleva. Te puede golpear, pero no te lleva. Las fuerzas necesitan un timón, generalmente, y de alguien que la guíe. Veamos, por ejemplo, el capítulo 10, el versículo 44. Noten cómo el Espíritu Santo se manifiesta acá a los gentiles. Note en el capítulo 10 de Hechos, versículo 44. Hechos 10, 44. Ahí está. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Hasta el 48, por favor. Sigamos. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados
porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. 46. Sigamos. Pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, 47, ¿puede acaso alguno negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Amén. Ahí está, ahí vemos que los gentiles reciben el Espíritu Santo, se logran comunicar con ellos, nuevamente hablan en lenguas y son bautizados, Porque ahora el contexto de este capítulo es el 10, es la visión del lienzo, Pedro y Cornelio, donde Pedro dice en el 34, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Inmediatamente se encuentran con los gentiles, viene el descenso, viene la predicación y el Espíritu Santo nuevamente eligiendo. Aquí vemos el mismo principio que vimos en Hechos 13, apartarme de Bernabé y a Saulo, aquí está apartando a esos gentiles para el bautismo. El Espíritu Santo, esto a diferencia de los otros, ¿se acuerda que de los otros dijo, vosotros os resistís? Estos no, estos recibieron, Él los toma y son bautizados. Pero ahora yo quiero hablar, pastor, en los últimos minutos, de un texto clave que para mí no puede, si usted habla de Hechos, usted no puede pasar por alto este texto. A quienes, más hoy en día, que o lo niegan, como está pasando con muchos púlpitos adventistas, pseudo-adventistas de movimiento sostén propio, o abusan. Hay otros que dicen, el mundo evangélico, yo tengo el don, yo sano, yo esto. Espérate, vamos a ver. Ahora, cuando dice recibieron el don, eso se ha creado malas interpretaciones, pastor. La palabra don es un regalo. Sí, un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque yo no merezco que el Espíritu habite en mí. Por gracia es que Él está aquí. Es que Él está aquí. Quiero que leamos este texto clave. Hechos 5:32. Hechos 5:32. ¿A quiénes es dado el Espíritu Santo? Hechos 5:32. ¿A quiénes Él habita? Exactamente. Hechos 5:32. Ahí está. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Así es. ¿A quién? El Espíritu Santo, ¿sobre quién viene, pastor? Aquellos que obedecen. Sobre los que obedecen. Así es, hermano. Sobre los que obedecen. Entonces, no hay tal de que el Espíritu Santo viene, yo hablo en lengua y ya. No, pero sí, Él no va a venir si no hay obediencia. ¿Por qué vino sobre la iglesia? Porque la iglesia posee un proceso de conversión, un proceso en el cual ellos dejaron los rencores, los resentimientos, las disensiones, las diferencias, lograron humildemente pedirse perdón, lograron llegar a un punto en que dijo el Espíritu, están unánimes, ahora sí, ¿verdad? Entonces, eso es meramente lo que pasó. Y podemos, pastor, tener tantas otras citas que nos hablan de la dirección, de la soberanía y obviamente de la conducción del Espíritu Santo. Perfecto. Pero no hay dudas, pastor. Agradecemos mucho, pastor, la información. No se pierda su próximo programa. Va a haber un programa de citas del Espíritu y Profecía. Para aquellos que... Porque lo usan citas. Que usan el Espíritu Profecía. Y tenemos también pendiente, pastor, el Espíritu Santo en la literatura paulina. Correcto. Entonces, no se pierda que el tema se viene poniendo más completo sobre la deidad del Espíritu Santo. Dios me los bendiga grandemente. ¿Iba a decir algo? Bendiciones, pastor, para aquellos que nos ven para edificarse, a aquellos que nos ven para contradecirnos. También nos gozamos porque la palabra está abierta. Bendiciones para todos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Permite que tu palabra pueda llegar a los corazones. Espíritu Santo, toca nuestras vidas. Permite que nuestras vidas puedan ser un templo para tu presencia. Guíanos, háblanos, Señor. Elige para poder hacer la misión que nos ha encomendado. Quédate con nosotros y las personas que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia. No se pierda su próximo programa, Revelaciones Bíblicas.
jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Olam 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.